gracias por hoy querer compartir de esta manera tan generosa con todas nosotras tu buen hacer, tu conocimiento, tu sabiduría. Creo que va a ser una conversación muy inspiradora, donde nos vas a ayudar a entender qué tipo de herramientas son aquellas que nos van a permitir tomar importantes decisiones y buenas decisiones en nuestro ámbito profesional. Te dejo a ti ya tu tiempo para que tú misma te presentes, yo ya no quite nada más de tu tiempo. Y ahora ya sí, quitamos cámaras, quitamos micrófonos. Marta estará como 40-45 minutos, luego nos volvemos a conectar para preguntas, para dudas. Acordaos que va a ser grabada la sesión, que tenemos un hashtag como siempre para los comentarios que queráis hacer, y yo creo que no se me olvida nada más. Marta, mil gracias. Es tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias también a Cristina por la organización y por el espacio. Y por supuesto, daros gracias también a todas las presentes, porque sin duda pues habéis reservado un hueco para estar hoy aquí, y eso pues demuestra confianza y sin duda también apertura a lo nuevo, apertura al cambio y apertura a descubrir nuevas ideas. Así que bueno, pues con mi mejor intención, desear que sea una charla pues, inspiradora, que os sirvan algunas claves que hoy veamos. Y bueno, pues al final dejaremos unos minutitos para conversar y resolver dudas. Y bueno, pues sin más, que disfrutéis, que disfrutemos, y aquí para serviros. Voy a compartir mi pantalla para que veamos una presentación que he preparado. ¿Me confirmáis, por favor, que lo veis correctamente? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Marta. Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues hoy un poco el tema de hoy es hablar sobre reinvención profesional, y he preparado una serie de claves y una serie de herramientas que me gustaría compartir con vosotras, que a mí me han servido personalmente y que, bueno, pues que deseo compartir y que experimentéis. Lo primero de todo, me voy a presentar. Bueno, yo soy Marta Parrilla, soy ingeniera, coach y experta en gestión del cambio. Llevo más de 15 años trabajando en una multinacional energética en Iberdrola, del IBEX 35. Y bueno, pues actualmente lo que estoy es ayudando a personas que se encuentran en un proceso de reinvención profesional o con ganas de hacer un cambio en sus vidas. Y básicamente, bueno, pues deciros un poco que yo vengo de esa experiencia, ¿no? Yo sé muy bien lo que es transformarse profesionalmente y el proceso que eso conlleva, dado que, bueno, os voy a contar un poquito sobre mí. Yo, con 17 años, cuando tuve que elegir carrera, pues bueno, pues un poco como cualquier adolescente en ese momento, pues no sabía muy bien realmente qué es lo que me deparaba el futuro y que esa decisión iba a ser tan trascendente. El caso es que, bueno, en esos momentos pues me dejé un poco pues aconsejar por mis mayores y decidí básicamente estudiar una ingeniería, de la cual me siento muy orgullosa porque me ha aportado muchas cosas, me ha aportado mucha experiencia y me ha aportado lo que soy hoy. Si bien mi verdadera pasión y mi verdadera vocación siempre había sido el desarrollo humano y el desarrollo de personas. Después de unos años trabajando, yo empecé a darme cuenta, bueno, pues que bien, que estaba en un área de excelencia, se me daban bien las cosas, hacía las cosas bien. Sin embargo, había algo como que no me llenaba, ¿no? Yo sentía que algo en mi corazón pues me estaba llamando a otra cosa. De todas maneras, con esas edades, pues empiezas, pues eso, ¿no? Un poco en la rueda, ¿no? Que se llama la rueda del hámster, pues seguir haciendo, hasta que un suceso en mi vida, con 30 años, hizo que se me cayera todo el castillo de naipes que había construido. Con 30 años yo me separé, me vi con una niña de 3 añitos y trabajando en algo que realmente no me llenaba. Y todo eso me hizo verdaderamente replantearme desde el interior, de una manera profunda, pues qué es lo que me había llevado hasta allí. Así que comencé un proceso importante de transformación. Empecé a estudiar, empecé bueno, pues a
interiorizar, a buscar respuestas, busqué guías, busqué ayuda. Y bueno, pues poco a poco me fui reconduciendo hacia mi verdadero propósito, que era el desarrollo humano. Tuve la gran suerte en aquel momento de estar en el momento adecuado, en el contexto adecuado, y me ofrecieron la oportunidad de llevar todo lo que es impulsar la transformación Agile en Iberdrola hace ya 4 años y medio, donde en aquel entonces era todo bastante novedoso, no se conocían estas metodologías en la organización y bueno, pues fue, como yo digo, un tocar tierra. Yo, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estar ahí y de lanzar el proyecto, que fue un proyecto pues muy interesante, en donde sobre todo estuve poniendo mucho foco en nuevas formas de trabajar, en formas innovadoras de trabajar, en buscar la felicidad y la productividad de las personas. Y bueno, pues he de decir que después de estos años pues hemos tenido pues, resultados muy buenos en equipos, motivación y más. Pero esta transformación no acabó ahí. Yo me hice coach, seguí con muchas inquietudes dentro, hasta tal punto que empecé a estudiar verdaderamente cuáles eran las verdaderas motivaciones y cuáles debían de ser los pasos para una reinvención profesional exitosa. Y esto me llevó a fundar y a crear BienPro, que es básicamente en nombre de esta metodología por la que estoy hoy aquí a título personal. Todo lo que voy a compartir con vosotras son experiencias personales. Y bueno, pues sin más, vamos a entrar de lleno en la sesión y vamos a empezar por hacernos una pregunta. Os hago una pregunta, ¿no? Que es un viaje, ¿no? Imaginaos un viaje, como puede ser realmente un cambio, ¿no? Un cambio al final no deja de ser una transformación, un pasar de un lugar a otro, ¿no? ¿Os imagináis un viaje, preparar un viaje sin un destino claro? Si nos vamos a la playa o a la montaña o a esquiar, ¿cómo sería la maleta, ¿no? ¿Cómo haríamos la maleta? ¿Cómo sería? Sería muy probablemente muy caótico, ¿no? Es muy importante cuando nos estamos planteando una reinvención profesional empezar a entender dónde estamos, ¿no? O sea, cuál es el punto de partida, desde dónde estoy y cuál es el punto al que quiero llegar, ese punto B. Es muy importante definir un plan, una estrategia, una metodología, saber si voy a ir en coche, si voy a ir en avión, si voy a ir en bici, porque como os digo, una vez que te pones a caminar, dar la vuelta o rectificar suele ser más difícil. Entonces, una de las cosas que son importantes cuando nos estamos planteando este tipo de cosas es comenzar verdaderamente a trabajar nuestro cambio profesional, nuestra transformación profesional como un verdadero proyecto estratégico. Un proyecto estratégico para nosotros, para nuestras vidas. Clave número 1. Conoce tu situación de partida. Es fundamental que sepamos desde dónde partimos. ¿Qué quiero decir con situación de partida? Aquí yo creo que es muy importante, pues como me pasó a mí, ¿no? Que os decía, ¿no? Pues tuve un momento en el que de repente me vi pues que no estaba donde quería estar, que verdaderamente no... Y tuve que hacer una profunda reflexión de cuál era mi situación, cuáles eran mis recursos, con qué recursos contaba, con qué tiempo contaba, con qué compromiso contaba. Y es muy importante que este ejercicio lo hagáis. Y al igual que cuando trabajamos en un proyecto, etcétera, pues utilizamos herramientas de punto de partida, yo aquí os traigo una para que hagáis, que es que construyáis vuestro primer DAFO personal. Hay muchas formas verdaderamente de conocer la situación de partida. Al final, podemos utilizar simplemente un cuaderno y un boli, comenzar a escribir, comenzar a plasmar cómo nos sentimos, comenzar a plasmar cómo estamos. Pero esta herramienta es muy interesante y os recomiendo que la hagáis desde un punto de vista personal y profesional. Es decir, que os sentéis delante de una plantilla, hagáis vuestros 4 cuadrantes y os empecéis a hacer preguntas. Muy probablemente conozcáis esta herramienta, pero para las que no lo conozcáis, básicamente son 4 cuadrantes en donde se trata de ver cuáles son
los aspectos positivos y los aspectos negativos que puede haber en cualquier situación, en cualquier análisis de cambio, desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. Es decir, cuáles son esas fortalezas que yo tengo, cuáles son esas debilidades que yo tengo, cuáles son esas amenazas que hay en el entorno y cuáles son esas oportunidades que hay en el entorno. Así que bueno, os dejo esta herramienta para que lo hagáis cuando tengáis un ratito y bueno, pues espero que saquéis interesantes conclusiones. Aquí os pongo una frase de Paulo Coelho, el alquimista, que bueno, es muy inspiradora para mí, porque al final, fijaos lo que dice, tomar la decisión es solamente el comienzo de algo. Cuando alguien toma una decisión, se está zambulleando en una poderosa corriente que lleva a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Fijaos qué profundidad, y yo me quedo con esta parte, ¿no? Tomar la decisión es simplemente el comienzo de algo. La clave número 2 para mí es imaginar la visión. Es decir, es muy importante, al igual que os decía al principio, ¿no? Pues de cualquier viaje, es muy importante saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que verdaderamente queremos, cuál es nuestro rumbo. Hay una frase que me gusta mucho de Stephen Covey que dice, es increíblemente fácil trabajar más y más duro para subir la escalera del éxito solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. A mí esta frase, cuando la leí la primera vez, me impactó profundamente. Me impactó profundamente porque realmente es cierto. Muchas veces nos estamos esforzando, estamos siendo tremendamente productivas, estamos haciendo, pero ¿realmente estamos haciendo lo que queremos? ¿Realmente nos estamos moviendo en la dirección adecuada? Ahí dejo esta reflexión que a mí en un momento dado verdaderamente me marcó. La visión comienza con la imaginación. La imaginación es realmente permitirnos soñar, permitirnos sentir. Tenemos muy dormida esta parte muchas veces. No pensamos, ¿no? Que, bueno, pues que imaginar, pues no sé qué, no sé cuánto. Y es poderosísimo imaginar, porque solamente con imaginarlo ya se pone en marcha dentro de nosotros un proceso que nos lleva a la acción. Así que poneros a escribir, ahora voy a dar un ejercicio, pero poneros a escribir, poneros a imaginar cómo verdaderamente sería vuestro trabajo, vuestra profesión ideal. Y cuando hagáis este ejercicio, yo os invito a que dejéis de lado los saboteadores, que dejéis de lado los miedos, que dejéis de lado esas resistencias, porque este ejercicio no se trata de eso. Ya habrá otros ejercicios para ver esas partes que son muy importantes también en el proceso. Aquí lo que intentamos es dejarnos soñar, dejarnos ser. Martin Luther King decía que fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera. Es decir, da ese primer paso, imagina, sueña. Yo os traigo aquí un ejercicio que os propongo que además lo podéis hacer utilizando pues, colores, podéis utilizar recortes de revista o podéis escribir simplemente que os imaginéis vuestra vida profesional dentro de 5 años, ¿no? Os imaginéis que es 21 de octubre, que estamos en otro cafecón, mucho más jóvenes, y os imaginéis que estamos charlando, que verdaderamente se ha producido esa reinvención, ese cambio soñado. Escríbelo, imagínatelo, cómo es tu vida, cómo ha sido tu día, qué has hecho, dónde te has levantado, dónde has estado, con quién has hablado. Déjate soñar y escríbelo, porque de verdad, créeme, es poderosísima la visión. Una siguiente clave es el elemento diferencial. ¿Qué quiero decir con el elemento diferencial? Es muy importante conocernos en la reinvención profesional, descubrir quiénes somos, cuál es nuestro ADN verdaderamente profesional.
Hay una herramienta muy conocida que se llama Ikigai, que también os invito a que la hagáis, que básicamente se trata de que pongáis en un cuaderno, en un blog, estos 4 cuadrantes, ¿no? Escribáis aquello que amáis hacer. Es decir, busquéis esas cosas que os apasionan, esas cosas que os gustan, esas cosas que os salen solas. En otro cuadrante, pongáis aquellas cosas en lo que realmente eres bueno, o sea, en lo que realmente se te da bien, lo haces con fluidez. En otra columna, empecéis a pensar, bueno, ¿y qué es aquello que el mundo necesita? ¿Cuáles son esos problemas por el cual yo podría aportar valor? También es importante que en la parte de ese ser bueno, incluyáis todos aquellos conocimientos, titulaciones, cursos, por inverosímiles que os parezcan, aunque sea un curso de cocina, un curso de... porque todo eso eres tú, todo eso son tus pasiones y todo eso son tus intereses y nunca sabemos dónde puede estar esa persona que necesita de ti y por lo que te va a pagar. Cuando todas estas 4 áreas convergen, es lo que los japoneses llaman Ikigai, es el elemento diferencial, es el punto donde si te enfocas vas a vibrar. Otra de las claves importantísimas en cualquier transformación profesional o reinvención es el networking, es las personas que nos acompañan. Hay un estudio de Harvard bueno, actualmente su actual director, Robert Waldinger, bueno, pues ha hecho un estudio que podéis investigar más. Os he dejado aquí el enlace, hay una charla TED muy interesante, que básicamente lo que han descubierto después de muchos años de investigación, y es un estudio que sigue vivo, es que la verdadera felicidad, la salud de las personas está altamente correlacionada con la calidad de nuestras relaciones, con la calidad de nuestras conexiones. Somos seres relacionales y en el mundo profesional no solamente vamos a hacer negocios, también vamos a hacer relaciones, nos vamos a relacionar, vamos a ayudar, vamos a servir. Y hay una cosa que es súper importante que hizo un amigo mío, mentor, que siempre me dice que cuando las personas hacen negocios, cuando las personas llegan a acuerdos, lo hacen con aquellas personas que conocen, que les caen bien y en quien confían. Es decir, si tú estás planteándote una reinvención hacia otro sector, por ejemplo, desde un punto de vista más horizontal, pues estoy en ingeniería y me quiero cambiar a recursos humanos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues si la persona de recursos humanos no te conoce, muy difícilmente vas a ver que tú quieres hacer ese cambio. Y por mucha pasión y por mucho amor y por mucho conocimiento que tú tienes, si esa persona no te conoce, es muy difícil. En segundo lugar, es importante conectar. Y esto lo subrayo, porque no todo vale. Es decir, es importante que las personas con las que trabajemos verdaderamente existan conexiones, exista buen rollo, exista lo que también está en este tercer punto, confianza. Es fundamental. La persona que trabaja contigo y la persona que te elija tiene que confiar en ti. Y eso solamente nace de las personas y de las relaciones. Como os digo, no todo vale. Si a ti te ofrecen un super trabajo o estás planteando hacer una venta con un cliente y esa persona no coincide en tus valores, cada vez que habla contigo es horroroso, pues tendrás que plantearte verdaderamente cuál es el precio que estás pagando. Yo creo que el mundo está lleno, no se trata de personas buenas o malas, se trata de conexiones, se trata de que el aceite y el agua no se mezclan, pero eso no significa que sea malo, simplemente es buscar aquellas personas, aquellas relaciones con las que verdaderamente puedas conectar y crear ecosistemas colaborativos.
Os voy a recomendar un libro que me parece muy interesante, que ahora para profundizar más en todo este tema del networking y de las relaciones personales, que es de Kate Ferrazzi, que aquí os lo pongo, para que, pues, si os interesa profundizar, podáis ampliar vuestro conocimiento por aquí. La clave número 5, el propósito profesional. ¿Qué significa cambiar y qué significa transformarse? He puesto aquí la literalidad de lo que dice la Real Academia, pero al final, básicamente, cambiar nos habla de, bueno, pues de un cambio como de situacional, ¿no? Un cambio más externo. Es como de me voy de A a B. Sin embargo, cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de una transmutación a otra cosa. El paradigma o el arquetipo es, mejor dicho, el arquetipo de la mariposa. Fijaos que la mariposa no cambia, se transforma. O sea, es una verdadera transformación. Y esa transformación nace del ser, nace de la esencia pura de lo que la mariposa es. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho cuando estamos indagando en el propósito, que es la metáfora de la estrella. Al final, cuando nacemos, es como si nos subiéramos en un barco. Ese barco está hecho de baldosas, que son nuestros valores, nuestras creencias, todo eso que vamos cultivando con nuestro crecimiento, esas cuestiones muy esenciales, ¿no? Y en ese barco va liderado por un capitán de un barco. Es esa parte intuitiva, sabia, esa parte poderosa de nosotros mismos que seguramente habéis tenido en algunos momentos de vuestra vida, esas conexiones de ¿y dónde me viene esta información? Pero lo voy a seguir, ¿no? Esa parte intuitiva es nuestro capitán. Y ese capitán va por la vida navegando con su barco y el rumbo lo fija la estrella, que es la estrella del propósito. La estrella no es un fin en sí mismo. El propósito no es un fin en sí mismo. Es una dirección. Es algo a lo que me conecto, que me hace vibrar. Lamentablemente, a medida que vamos creciendo y bueno, pues vamos aprendiendo cosas que algunas veces no son tan funcionales en la edad adulta, se nos van subiendo saboteadores al barco, saboteadores internos. Y también se nos van uniendo tripulantes que son aquellas partes de nosotros mismos que nos ayudan. Pero estos saboteadores muchas veces toman el control del barco y te llevan totalmente a un sitio desconocido. Perdemos rumbo de nuestra estrella. ¿Cuál es la clave? Volver a guiarnos. ¿Cómo? Indagando en el propósito. Aquí os he puesto algunos propósitos que os voy a leer. Pues mira, por ejemplo, una profesora de primaria, desarrollar la creatividad de un niño a la vez. Una chica que toca una guitarra, pues que las personas encuentren paz y calma a través de la música. Una mujer en la Amazonía o en una zona pues dice que su misión es ser auténtica, ser ella misma, haga lo que haga, ¿no? ¿Cuál es el propósito de una abeja? ¿Cuál es el propósito de una flor? Yo creo que aquí muchas veces, cuando hablamos de propósito, nos viene a la cabeza como hacer algo grande, ¿no? Como hacer algo tremendamente grande, llegar a ser tal. Y realmente es muy importante conectarnos en este punto con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza. Y deciros que a veces en las cosas más sencillas y más humildes de nuestro día a día se esconde el propósito. Con esto no quiero decir que las misiones grandes no sean importantes, sino que no debemos de menospreciar
esas pequeñas acciones, esas pequeñas guías o esas pequeñas héroes cotidianos que se esconden a nuestro lado, que por entre comillas insignificante que parezca su misión, son grandes héroes de misiones que a veces se sacrifican, ¿no?, por otros para que lo puedan llegar a ser. En este sentido, cuando trabajamos el propósito, al final, una de las cosas que yo os recomiendo es que conectéis con vuestra parte más esencial, con vuestro niño interior, que recordéis cuáles eran esas cosas que os encantaba hacer, cuáles eran esas cosas con las que vibrabais y, y sobre todo recordad, cuando estamos en el propósito, sabemos que lo estamos porque vibramos. El tiempo pasa y las horas pasan y no nos damos ni cuenta. La sexta clave de la reinvención, la transformación, es ser consciente de las resistencias y gestionarlas. He de deciros que toda la resistencia es natural, o sea, es inherente al cambio, está en la naturaleza. Nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Es decir, en el fondo nos estamos un poco preservando, ¿vale? Una pequeña y ligera resistencia no es mala, porque nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a ver los riesgos, nos ayuda verdaderamente a tomar conciencia. Pero cuando esa resistencia ya se hace demasiado grande y entramos en parálisis, en emociones como puede ser el miedo, ¿no?, que el miedo es una emoción que, como aquí dice, ¿no?, pues es energía en movimiento. Es una energía que nos puede verdaderamente desbocar y nos puede paralizar o nos puede volver en un momento dado agresivos o nos puede volver en un momento dado inseguros. Cuando esa emoción ya empieza a tomar demasiado control, es momento de parar, de analizar de nuevo la situación de partida, realmente cuestionarnos si ese miedo es real, realmente hacernos preguntas sobre qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor, 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 peor que puede pasar. Y si aún así tu deseo es muy grande y sientes que también tu resistencia es muy grande, pide ayuda. Pide ayuda porque muchas veces, volviendo al punto anterior, la conversación, aunque sea una conversación con un amigo o una conversación con un experto, con un mentor, con alguien, te puede llegar a desbloquear lo que quizás te está paralizando durante semanas o incluso meses. Así que ser muy consciente de vuestras saboteadores, de vuestros miedos y vuestras resistencias. Poner observación. La mente en un 95% es subconsciente y en un 5% es consciente. Perdonad que pone sub, es consciente. Dicen que el universo es mental, que es una gran mente. Bueno, esto ya son estudios que podríamos estar horas hablando de esto. Pero lo que sí que es real, y esto sí que está probado científicamente, es que el 95% de la mente subconsciente, en el subconsciente residen nuestras emociones, residen nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestros recuerdos, las programaciones automáticas. Y solamente en lo consciente, que es aquello que podemos percibir, perceptible, los resultados, los pensamientos, nuestros dolores, el cuerpo físico, solamente el 5% es consciente. Además, existe una ley que por correspondencia nos dice que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Es decir, si tú tienes un patrón en el subconsciente que te dice que no puedo, una creencia que te dice no lo voy a conseguir, una creencia que te dice esto es muy difícil, por correspondencia a tu realidad te va a manifestar esa creencia. El átomo, en un 99,99999%
es energía. Y solo un 0,00001% es materia física. Un trozo de tarta y una porción de tarta son lo mismo. El todo y la parte son lo mismo. Os voy a leer una historia de Sir Roger Bannister que habla sobre las creencias. Durante cientos de años, doctores y científicos argumentaron que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos, que quien lo intentara moriría. Entonces, cuando me levanté tras cruzar la línea de meta, pensé que había muerto, dijo Roger Bannister en 1954, tras hacer lo imposible y romper esa restrictiva y equivocada concepción científica. La hazaña de Bannister fue posible no solo gracias a su entrenamiento y acondicionamiento físico, sino también como resultado de su constante visualización del evento en su mente, haciéndolo con tal pasión que en lo que a él concernía era una hazaña alcanzable. El aspecto más significativo de su gran hazaña fue la influencia que tuvo en otros. Antes de Bannister, nadie en la historia había corrido una milla por debajo de 4 minutos. La creencia de que esto era un logro imposible era tan fuerte que incluso expertos reforzaron con pruebas científicas este hecho. No era sorpresa, por tanto, que este hecho fuera realidad. Un año después de que Bannister rompiera la barrera, otros 37 corredores hicieron lo mismo. Al año siguiente, otros 300 corredores se unieron al club. La creencia de Bannister de que lo imposible era de hecho posible le permitió tanto conquistar su visión como inspirar e influenciar a cientos, sino que a miles de atletas a mejorar sus récords. Es el poder de creer, la convicción crea la realidad. Y decía Jung, el gran maestro, que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Estamos en otoño. ¿Qué queréis soltar? Fijaos en los árboles, cómo sueltan, sin apego, sus hojas. ¿Qué queréis soltar? ¿Qué es eso que ya no necesitáis más? Os traigo una meditación recomendada que podéis encontrar en YouTube. Es la meditación del otoño a través de la Fundación Sofía. Y os invito a conectar con esas hojas, con ese otoño, con eso que queréis soltar. Ya. También, para aquellas que queréis profundizar en el tema de las creencias, os recomiendo este libro, Una mente en paz consigo misma, de Byron Katie, en donde con 4 preguntas ayuda de una manera poderosísima a liberar creencias, abrir el corazón y transformar por completo tu realidad. La séptima clave es operacionalizar el cambio. Normalmente, cuando nos planteamos un cambio, vemos la parte de arriba, ¿no? Vemos una meta, nos planteamos objetivos SMART, los hacemos, nos planteamos métricas, todo. Y luego llega la realidad. Y la realidad se parece más bien al dibujo de abajo, ¿no? Donde de repente nos vienen los obstáculos, nos vienen cosas que no habíamos previsto, nos vienen lluvias. Y es ahí cuando verdaderamente muchos de los proyectos se abandonan. Y es ahí donde verdaderamente se prueba la fortaleza de la mente en las transformaciones. Pero hay un truco. Ante la incertidumbre, planifica ágilmente. Os voy a traer una clave aquí, que es una de las grandes disciplinas de alto rendimiento que yo más defiendo y que a mí más me han ayudado a lo largo de los años, que es crear una burbuja de concentración. El torbellino nos arrastra, o sea, cada vez más
además cada vez más. Estamos totalmente sometidos a interrupciones, a notificaciones, a redes sociales, llamadas. Es muy difícil estar ajeno a esta realidad, salvo que nos vayamos al monte y nos desconectemos. Entonces, es muy importante que nos protejamos nosotras, que nos protejamos de este entorno y que dediquemos al menos 1 hora de concentración para nuestros proyectos, sobre todo cuando se trata de algo tan importante como es nuestra vida. Si alguna de vosotras de verdad os estáis planteando una reinvención profesional y nunca conseguís el tiempo y no os ponéis y no hacéis y no tal y no cual, aprovechad para sacar esa hora, poneros en la agenda, reservaros para dedicar tiempo a vuestra transformación, a actualizar vuestro currículum, a hacer esas llamadas que tenéis que hacer, a pensar en vuestra visión, a hacer vuestro DAFO. De verdad, es una herramienta poderosísima que si la aplicáis de verdad durante 21 días, espero además que lo hagáis y que me escribáis para contármelo, vais a ver cambios absolutamente increíbles en vuestra vida. Planifica, ejecuta, valida y reajusta. Yo vengo del mundo de la transformación Agile y soy una firme defensora de esta forma de organizar el tiempo y mucho más ahora en los tiempos en los que vivimos. Entonces, yo os voy a traer una práctica, aparte de la burbuja, que es la Personal Daily Meeting, ¿vale? Que os recomiendo que hagáis, porque realmente hablar de este tipo de metodologías a nivel personal daría para una charla en sí. Pero sí que os invito a que desde ya implantéis en vuestra rutina el que tengáis todos los días 15 minutitos, como mucho, a veces hasta es menos, 5, y que os hagáis 3 preguntas en relación a vuestro cambio profesional. ¿Qué hice ayer en relación a mi cambio? ¿Qué voy a hacer hoy en relación a mi transformación? ¿Y qué impedimentos estoy teniendo? Si de verdad implantáis este hábito junto con la burbuja de manera sistemática y enfocada, os garantizo que vais a ver resultados. Para aquellos que queráis profundizar, os voy a recomendar 2 libros. Uno es Sprint, que está más enfocado a la generación y resolución de problemas y testar nuevas ideas. Y este que es el de Solo una cosa, que está más enfocado a la productividad personal. Ambos 2 son buenísimos y os los recomiendo para que profundicéis en estos aspectos. Y ahora os hago una pregunta, que es una pregunta verdadera, porque al final todo esto de hacer una estrategia está muy bien, el hacer las burbujas, resistencias, etcétera, todo eso está muy bien. Pero la clave absoluta de todo tiene que ver con el compromiso. Y esto sí que es una pregunta que es muy personal de cada uno, ¿no? Y yo os invito a que reflexionéis. ¿Cuál es mi verdadero compromiso? De 0 a 10, escribidlo en un momento, en el papel. De 0 a 10, ¿cuál es vuestro verdadero compromiso para aquellas personas que os estéis planteando una reinvención con vuestra transformación? Escribidlo sin cuestionamiento. Vale, ¿ya lo habéis hecho? Perfecto. Pues deciros que no puede ser menos de 100%. Si es menos de 100%, revisad qué os está pasando. ¿En qué os estáis autoengañando? ¿Qué es lo que os estáis diciendo? No existe un compromiso a medias. O se tiene o no se tiene. Y sin duda, el compromiso es esa fuerza interior que os va a ayudar, os va a ayudar en cualquier barrera, obstáculo o dificultad que os encontréis con el camino. Es eso que os hace levantaros a pasar de que os caigáis. Y si vuestro compromiso no es al 100%, de verdad, de corazón y con todo el cariño, plantearos si de verdad es lo que estáis buscando. Resumen de las 7 claves. Brújula de partida. Tenéis que saber desde dónde estáis. Y de imaginación. Imaginación para la visión. Imaginad, idead, soñar vuestro cambio. Estudiaros.
¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi elemento diferencial? ¿En qué soy bueno? ¿En qué vibro? ¿Cuál es eso que se me da perfectamente bien y me apasiona? Pensar, ¿quién os acompaña? Networking y relaciones. Indagar en vuestro propósito de vida. Indagar en vuestro propósito de vida desde el punto de vista de esa estrella que me direcciona, no es el fin en sí mismo. Observad vuestras resistencias y poner acción sobre ellas. Y finalmente, operacionaliza, pasa a la acción, porque no hay transformación sin acción. Por último, y para finalizar, deciros que tengo 2 regalos para vosotras por haber asistido y también por estas personas que no han podido, pero que tendrán la grabación. Tengo 2 regalos. Uno es un ebook con 36 acciones que os voy a regalar con, bueno, pues acciones para que pongáis en marcha vuestra transformación profesional. Y otro segundo regalo, que es un regalo exclusivo para Professional Women Network, es una sesión individual gratuita conmigo para aquellas personas que verdaderamente estén comprometidas y quieran y de verdad estén en una situación de estar pasándolo mal y que de verdad tengan ese compromiso. Pues voy a abrir un calendario durante el mes de noviembre, que también nos va a pasar Cristina, mañana, junto con la grabación y junto con la posibilidad que os descarguéis el ebook. Para aquellas personas que antes lo hagan, pues antes nos pondremos en contacto y os ayudaré gustosamente con esta sesión individual para vuestra reinvención profesional. Sin más, os dejo mis datos. Aquí me podéis escribir, cualquiera que haya tenido alguna duda, alguna cosa que queráis ampliar información, por supuesto estoy a vuestra disposición. Y de verdad, me quedo con esta frase: no dejes pasar la vida con la música dentro de ti. Yo te acompaño, bien pro, no estás sola. Muchísimas gracias por todo. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora podemos abrir micros para preguntas, dudas y lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido una sesión muy inspiradora. Estoy viendo algunos comentarios, agradecimiento en el chat. Enhorabuena porque ha sido fantástica. Muchísimas gracias. Te comento, mira, Marianela, en el chat, bueno, primero te agradece el habernos hecho volar en este viaje maravilloso y te hace una consulta. Ella menciona que el coaching es una disciplina que interpela al coachee con preguntas ¿para qué? A partir de sus propias respuestas. ¿Crees que el mentoring es más práctico para estos días que nos encontramos más vulnerables? Sí, bueno, yo creo que son disciplinas que se pueden utilizar en paralelo, son disciplinas diferentes con diferentes enfoques. Efectivamente, el coaching... Perdón, que está habiendo interferencias, por favor, silenciaros. A ver, vale. Ahora. ¿Me oís? Perfecto. Sí, perfecto. Pues lo que comentaba es que efectivamente el coaching es una herramienta para la autoindagación a través de preguntas. El coach normalmente te suele hacer preguntas, no suele dar su opinión y se suele fijar en aspectos pues emocionales, aspectos de creencias que están siendo vistas y que a lo mejor el cliente no está viendo y te hace como un poco como de espejo, ¿no? Entonces es un proceso para la aceleración de resistencias o para la toma de decisiones y demás. Es muy, muy poderoso. El mentoring, desde mi punto de vista, es un experto, alguien experto en algo que te da un consejo, te aconseja en un momento dado ante una duda que tú puedas tener, pero más desde un punto de vista de la experiencia de un experto. Entonces son como herramientas complementarias que, por supuesto, están fenomenal las dos y sin duda, dependiendo del tema que tengas, pues te ayudarán muchísimo. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento. Si accedes al chat, Marta, tú misma los podrás ver. Te traslado uno de María José, que nos comenta: ha sido genial, me interesa este aspecto de la resistencia. Si llegas al propósito, pero luego quedas paralizada,
como pensando que no puedes desarrollar aquello que has conseguido por miedo. Bueno, y hace como una reflexión, ¿no? Sí. Pues efectivamente, al final, a ver, el miedo es una emoción natural, es una emoción básica que básicamente nos previene de peligros, entre comillas, ¿no? Es decir, pueden ser peligros reales o no. Y es verdad que cuando aparece el miedo, pues es importante escucharlo. Es importante escucharlo porque muy probablemente pues, nos está hablando de algo pues, oye, que hay un riesgo o que hay algo que... Lo que ocurre es que cuando ese miedo nos está paralizando, cuando verdaderamente nos queremos mover hacia nuestro propósito, y esos miedos que vienen de creencias, de un no puedo, no lo voy a conseguir, todo me va a ir mal, porque va a ser devastador, en ese caso, efectivamente es importante empezar a entender que quizás este miedo ya no nos ayuda y que tenemos que poner una barrera, ¿no?, a nuestros propios miedos, pero sin duda con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto a nosotros mismos, porque obviamente si eso está ahí, pues es importante cuidarlo y es importante. Y cuando ya no se puede más, pedir ayuda. No sé si tenéis alguna pregunta más. Nos comentan también que están de acuerdo contigo en el valor del pensamiento y la palabra positiva, que tiene un efecto impresionante. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta Estaría más para Marta. también, si queréis a alguien compartir alguna experiencia, si alguna ha tenido alguna experiencia de reinvención, que le ha podido ayudar en su proceso. Claro que sí, compartir además este tipo de experiencias siempre es muy inspirador para otras personas que quizá están en ese camino pero todavía no se han decidido, o sea que sí que os animamos a compartirlo. Yo sí que he de decir que el que elige el camino del corazón normalmente nunca se equivoca. Y es increíble el poder que tiene el alinearse con ello. Está Teti, que ha abierto el micro, no sé si Teti quiere compartir su experiencia. Bueno, sí, sorry que no me ven con luz, pero es que estoy alejándome de mis niños, pero ellos están con la tele. Pero sí, solamente que es muy bonito todo lo que has compartido con nosotros. Me gusta mucho porque yo lo he experimentado a lo largo de mi vida porque tuve unos papás que tuvieron esa visión luchando contra corrientes y contra las circunstancias económicas, pero ellos hicieron que nosotros creciéramos de una manera que ellos decían frases como tú y tu hermanita son las mejores flores del jardín. Entonces nosotros crecimos con esa idea de que no teníamos límites y creciendo así, entonces el mundo era alcanzable para nosotras y mis hermanos. Entonces lo comparto porque yo sé que muchas personas buscan su cambio personal de transformación, pero al mismo tiempo esas personas que ya somos adultos somos responsables de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, si nosotros procuramos cambiar para nosotros, eso se va a regar y se va a expandir hasta nuestros niños y ellos tal vez pueden crecer de una mejor manera que tal vez algunas personas han crecido. Entonces, yo soy el resultado de eso, de esos papás. Entonces, yo solo les animo a todas a seguir adelante y luchar por lo que ustedes sueñan, porque si ustedes son felices, entonces su familia, si la reina de la casa está feliz, toda la casa está feliz. Entonces, pues muchísimas gracias por lo que has compartido, Teti. Además, he de decir que los niños aprenden muchísimo, no solo de lo que oyen, sino de lo que ven. Y si nosotras, bueno, las que seamos madres, veo aquí que somos prácticamente todo mujeres, se fijan mucho. Y sobre todo de lo que hacemos. De lo que hacemos.
Así que el mejor ejemplo para un hijo verdaderamente es ser el cambio que quieres ver en tu vida y decirles y enseñarles a que se empoderen y a que vivan su vida con libertad, porque de verdad solo se vive una vez. Yo acabo de, bueno, estoy ya a punto de cumplir 41 y verdaderamente los 40 es una etapa curiosa, ¿no? Los que ya estáis pasando por ella, la hayáis cumplido y te hace mucho pensar, ¿no? En, bueno, esta nueva fase, ¿qué es lo que quiero, ¿no? Para mi vida. La vida se vive una vez. Muchísimas gracias, Teti, por compartir. Marta, muchas gracias, de verdad, en nombre de todas las personas que hemos estado escuchándote. Ha sido un verdadero placer. Ya ves todos los reconocimientos y todas las frases que te están llegando por el chat. Muchas gracias también por esos regalos, más generosidad explícita y bueno, seguro vas a tener ahí una lista de personas para que nos ayudes y nos sigas inspirando en sesiones individuales. Así que os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias también a todas las que habéis estado ahí. No queremos alargar más de la hora que siempre reservamos en las agendas para esta actividad que hacemos regularmente. Cristina os irá informando de las próximas que tenemos. Y nada, a vuestra disposición también para cualquier sugerencia, cualquier cosa que creáis que nos puede hacer seguir aportando y aportando cada vez más a todas vosotras y también a la sociedad, pues encantadas de recibir todo tipo de ideas, de ayuda también, voluntarias también necesitamos, mentoras, todo lo que vuestro tiempo también os permita, pues aquí estamos. Gracias, Marta, y gracias a todas vosotras. Pues muchísimas gracias a vosotras, de verdad, por este espacio y por esta misión tan importante que estáis haciendo de ayudar a tantas mujeres y de darnos a todos la oportunidad de compartir y de inspirarnos. Muchas gracias de corazón. Gracias, Marta. Nos preguntan ya para cerrar, que creo que puede ser interesante y puede quedar bien para cerrar, si te puedes reinventar con los 50 años. ¿Qué opinas, Marta? Contesto yo. ¡Vamos! ¡Total! Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Claro que puedes. Claro. Por supuesto. Si bien tienes que creértelo. Creértelo. Profundamente. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotras, sois completas, creativas y estáis llenas de recursos. Muchas gracias. Que el corazón os inspire. Una tarde muy buena, un besito. Un fuerte aplauso para, si queréis conectar la cámara y dar un aplauso a Marta para agradecer su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas Feliz tarde.